está pasando es que hay dos estrategias distintas que se contraponen y las dos son legítimas. El doctor de la Calle tiene argumentos muy fuertes, no salgamos a descalificárselos, escuchémoslo. ¿Cuáles son sus argumentos? Que si el partido no tiene un candidato desde noviembre y llega con 5 o 6 candidatos a una consulta interpartidista, pues es despedazar el partido, es quitarle cualquier opción. Vuelvo a la encuesta, ¿usted sabe cuántos puntos suman los candidatos liberales que están en el opinómetro? Suman 11 puntos. Fíjese lo interesante, un partido tiene 5 personas que sumados suman 11 puntos, o sea, es un partido que tiene vocación de poder, que tiene posibilidades, pero para que tener las posibilidades, De la Calle está diciendo, hombre, pongámonos de acuerdo antes para llegar a marzo con la fuerza del partido y tratar de hacer una consulta interpartidista. Esos son argumentos serios, hay que escucharlos. Juan Manuel, Vivian y Juan Fernando tienen también argumentos serios, y es decir, mire, si llegamos a una consulta en donde el partido puede movilizar 2 o 3 millones de votos, el candidato que salga de esa consulta puede tener una gran viabilidad política. No descalifiquemos ni una ni otra propuesta. Le voy a contar una chiva. Yo apenas salido todas estas declaraciones, llamé a los precandidatos, llamé a el doctor Serpa, hablé con el expresidente Gavidia. ¿Qué les dije? Hombre, no nos mandemos razones, hablemos, sentémonos, tratemos de llegar a unos acuerdos, y si no llegamos a unos acuerdos, hagamos un divorcio amigable, porque yo soy de los que creo que independientemente de lo que pase en marzo, los que pensamos liberal nos vamos a encontrar o en noviembre, en marzo, o en mayo o en junio, en algún momento nos vamos a encontrar. Entonces no vale la pena generar este tipo de rupturas. No quisiera agrandar la crisis. El que a mí más me gustaría sería un consenso que nazca de un estudio serio de la opinión, no solo liberal del partido, sino de los sectores que piensen liberalmente en Colombia. Entre otras cosas, el 70% de los colombianos no se identifican con los partidos. Pueden pensar liberal, pero no se identifican con los partidos. Nuestro reto es salir a traerlos, ofrecerles propuestas para que ellos sientan que sí los vamos a representar y ser coherentes. Parte de la crisis del Partido Liberal es su incoherencia. Defendamos la clase media, nos echamos el discurso en campaña. Defendamos los sectores populares, pero viene un ministro de Hacienda, nos asusta con que nos va a quitar 2 puesticos y le votamos la reforma tributaria. Yo voté no. Eso es lo que yo quiero, un partido con más carácter, con más sentido de lo que tiene que defender. Entonces, el día que el partido asuma ese tipo de posiciones, el día que los ciudadanos sientan que el partido está defendiendo causas concretas, ese día vamos a recuperar muchísimos ciudadanos que piensan liberal. Cuando nos pongamos de acuerdo, que todos nos comprometamos y luego no nos hagamos elegir con la bandera liberal, pero terminemos negociando con el ministro de Hacienda a ver qué partiditas nos dan para hacernos reelegir. No, es que yo quiero un partido que sea partido, no que sea simplemente la unión de egos y de intereses muy particulares. Mire, yo no descalifico ni descarto al señor expresidente. Entonces, yo he hablado con él. Él lo que está diciendo, lo que le está pidiendo al partido es que no se suicide. El presidente tiene la convicción que si nosotros votamos la lista cerrada y para allá vamos, el partido va a tener muchas dificultades electorales. Escuchémoslo. Filosóficamente a mí me gusta la lista cerrada, pero no son menores las observaciones del señor expresidente Gaviria. Y entonces él lo que dice, hombre, no me pongan a mí director de un partido que se va a suicidar. Claro, yo no aceptaría ser director de una organización a la que yo creo que ella misma está dando los pasos para suicidarse. Y es la posición del presidente Gaviria. Entonces, hagamos el debate, vuelvo e insisto, no mandemos razones. En política nada está definido. Si usted me habla del opinómetro, el que más creció fui yo. Estaba en el 0,5 y pasé al 1,1. O sea, no, mire,
un candidato que está por encima de los 5 candidatos de Centro Democrático. Un candidato que comenzó su campaña hace 10 días y que está por encima de un exministro, de un exfiscal. No, ahí, para mí lo único claro es que ya hay unos candidatos que no van a ser. O sea, esa derecha que se camufló en el gobierno de Santos y que le echó piedras al proceso de paz continuamente, que representa a Vargas, ya lo castigó la gente y que ahora quiere esconderse en un movimiento de firmas cuando todos sabemos qué es lo que él ha hecho toda la vida y en dónde ha militado toda la vida. Entonces, las encuestas hoy sirven para descartar. De resto, creo que la opinión está abierta. Yo no me lanzo, me lanzan. O sea, es interesante ver cómo una coalición ciudadana de empresarios, sector de confección, calzado, cuero, vigilantes, naturistas, sectores del agro, comienzan a decir: necesitamos una persona que nos interprete, que defienda nuestros intereses. Se nos ha olvidado que en la política uno está en una lucha por el poder, por defender una visión de sociedad, unos intereses que hay que ponerlos sobre la mesa. Y entonces esa coalición marca básicamente lo que yo quiero llegar a ser. Primero, yo quiero dar un debate muy liberal. Y el debate liberal hoy no es el debate que estamos viendo, el debate de las descalificaciones. A mí me da vergüenza con los ciudadanos cuando veo los debates o escucho los debates en los medios radiales y lo que uno termina viendo es un candidato, en el fondo, voy a hacer una exageración, pero es lo que muchos ciudadanos reciben: voten por mí porque yo soy menos corrupto que el otro. O sea, una cosa de descalificaciones, de falta de propuestas. No, yo quiero que centremos el debate en el modelo económico del país. Nosotros tenemos un modelo económico en donde la riqueza se hace especulando o teniendo buenas relaciones con el gobierno y no trabajando. Y cuando eso ocurre se desangran se derraman todo el resto de problemas de la sociedad. Segundo, el modelo económico no permite crecer a Colombia. Colombia tendría unas posibilidades hoy por hoy, con la tasa de cambio, con su ubicación geográfica, con sus recursos naturales impresionantes para la industria, la manufactura, la agroindustria, producir alimentos, el turismo. Y lo que estamos viendo es que tenemos un modelo económico, inclusive un modelo fiscal, centrado en proyectos extractivos, en el petróleo. Aquí, quien realmente hace riqueza en el país, en los balances de fin de año, es el banquero, no el que le pidió prestado al banquero para trabajar, es el que realmente puso a producir la plata. Yo quiero cambiar eso. Tumbé el fondo parafiscal de la gasolina, que es lo que le impedía seguir los precios internacionales para que bajaran. Lo tumbé con una demanda ante la Corte Constitucional. Y este Congreso, cobarde, con votos liberales cobardes, volvieron a crear el fondo parafiscal. Yo presenté una proposición bajándole 400 pesos al impuesto nacional a la gasolina. Y en el Senado ganamos. Y en la Cámara, con votos liberales, hicieron que la rebaja no fuera de 400 sino de 200 pesos. Yo he hecho por lo menos 7 debates, pero es que la fórmula y los impuestos para la gasolina no los pone un senador, sino un cuerpo colegiado de 102 senadores y 164 representantes. Yo más bien le pregunto a los que hacen la crítica, ellos cómo votan, ellos revisan cuál es la posición de sus representantes y de sus senadores en los temas tributarios. Si alguien ha dado una pelea seria frente a los costos de los combustibles, he sido yo, y además le doy respuestas y le doy resultados. Las pequeñas modificaciones que hemos logrado en la fórmula para liquidar la gasolina, modificaciones que yo quisiera hacer mucho más radicales, pero no puedo porque estoy solo en esta pelea. Pero las modificaciones han hecho que hoy el precio del galón de gasolina esté menor que hace 5 años. Pégale una googleada y se va a dar cuenta. Ni siquiera ha crecido en la inflación. Si hubiese crecido al menos en la inflación, nosotros llegamos a tener gasolina en Bogotá a más de 9.000 pesos. Estaría entre 11 y 12.000 pesos el galón.
Vamos a pasar a la sección de blanco y negro. ¿Serán respuestas de única respuesta o solo sí o no? Y van a ser muy pocas en realidad. ¿Listo? De no lograr la candidatura a la presidencia por el Partido Liberal, ¿se volvería a lanzar al Congreso? Sí. ¿Está dispuesto a ser candidato vicepresidencial? No, por ahora. ¿Se plantearía una alianza con Germán Vargas Lleras en caso de ser candidato? No. ¿Sí o no a la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Sí, claro. ¿Sí o no a las listas cerradas en la elección de Cámara y Senado? Filosóficamente sí. Me preocupa pragmáticamente lo que le pase al partido. Muchísimas gracias.